Boas tardes, Carlos Couto. A subida a olla, outro día tuveche aí un pequeno problemilla no rally de Noia. Contanos, que pasou? Nada, que tivemos problemas de frenos todavía. E despois á tarde rompenos un latiguillo de freno. Nun cruce que pensábamos que tiña freno non tiñamos e pillamos unha valla destas de obra. E furou o radiador, foi o único toque que tuvemos. Temos que abandonar. Agora xa tedes o coche reparado, estades aquí en Olla, que tal o ves? Aquí volveu a romper. Teño a estabilizadora aí, que están aí con ela, a ver se dan amañado para mañán. Non damos feito para... Temos que ir a unha meiga ou algo nos pasa aí. Pois nada, moitas gracias e sorte, esperemos que se solventen os problemas. Vale, veña, gracias, a vos, chao. Sergio Varela, subida de Olla, que tal te atopache?
Bueno, ayer en entrenos salimos con un desarrollo muy largo y la suspensión algo blanda, estaba para agua del otro día y fuimos bastante bien, pero claro, el desarrollo no me daba para más, para bajar y fui a acabar los entrenamientos para después en la oficial cambiar y empezar a empujar un poco. Y después en la primera de tal, claro, metí el desarrollo más corto y tal, endurecé un poco la suspensión y tal y ya era diferente el coche a como iba. Y bueno, hice bastante bien y tal. Y en la última quise apurar, pero por miedo a equivocarme en darle la repartidora frenada para adelante, equivocarme y hacerlo peor, lo dejé como estaba. Y cuando apuraban las horquillas y todo, el coche se me movía, no daba parado y claro, salía muy lento de esas curvas. Entonces quedé muy separado de Donito, quedé a 3 segundos y pico y para hoy ya era inviable llegar a él. Es complicado ganarle, pero bueno, por lo menos estar cerca, estar ahí con ellos, que es lo bonito. Y bueno, y hoy, bueno, bastante bien. La primera la gané yo y ahora estuve a 1 segundo y pico de él, pues oye, contento. 1 segundo no es, pero no es echarse un poquito más y intentar estar con él. Aunque no se le gane, por lo menos estar ahí en el mismo segundo y tal, que es lo bonito. Intentar pelear. Y bueno, a ver la próxima carrera, intentar el sábado estar con él y el domingo intentar echarse, a ver cómo sale. Pues nada, moitas gracias e sorte nas próximas carreras. Esperemos verte en todo o campeonato. Esperemos. Quiero agradecerle a mis patrocinadores, Cúpula, Yesos Galicia, Moibar, que me están ayudando en eso y lo que pienso que lo mejor para agradecérselo es darle resultados. Pienso que dándole resultados es mejor que unas gracias e intentar darle resultados para agradecérselo. Nada, gracias. Nada, a vosotros.
Boas tardes, Toño Varela, subida a olla xa terminada o domingo das últimas mangas, que tal? Pois moi ben, tuvemos un pequeniño problema onte de mecánica e non pudemos facer un bo tempo e hoxe intentando atacar non deu tempo para poder ganar, pero bueno, moi contento porque por lo menos cando hai unha carreira que hai problemas estar no podium pois é positivo, sempre sumar. Atopache ben co coche, de chicos reglaxes para esta proba? Sí, estou moi contento, de feito teño que agradecerlle a Andrés Vilariño e a Iñaki, o seu mecánico, o apoio que me deron a semana pasada, que estuve alá no País Vasco e, bueno, me trataron, aparte de con moitísimo cariño, pois, con todas as rodas que teñen técnicas e a verdade que o coche ahora mismo pois vai genial, non teño nada a dicir, se non di para ganar é porque o fixen un pouco peor que o que ganou, non hai ningún tipo de excusas. Pois nada, moitas gracias e esperamos verte nas seguintes probas. Moitísimas gracias a vos.